Bueno, mi experiencia de migración tiene dos momentos. El primero fue hace 10 años cuando estuve en Argentina. Eso fue en 2013 que vine, bueno, siendo estudiante, vine a estudiar una maestría en la Universidad de Buenos Aires. Y este segundo momento, en donde ya estoy como funcionario del gobierno de Colombia, encargado de la labor consular. Entonces, primero estuve como estudiante acá en Argentina y ahora estoy como pues, encargado de las funciones consulares en todo el amplio territorio argentino. Qué bueno. Ahora nos contás de qué se trata ser cónsul, qué es una embajada y demás, que en un rato te pregunto para que la gente y todos podamos ayornarnos un poco a este mundo. Pero, ¿qué significó para vos salir de tu país y trabajar en otro, Germán, ¿no? Porque en este espacio hablamos de experiencias de vida y más allá del cargo que tenés en este momento, seguramente hay muchos colombianos que nos están viendo y escuchando en las más de 275 repetidoras que tiene Radio María, ¿no? Y quizás se sientan identificados también con tu experiencia, ¿no? Más allá, digo, de este cargo importante, ¿cómo se siente estar lejos de tu país? Siempre es una decisión importante salir de casa, dejar atrás a los papás, a los amigos, a todo, digamos, ese componente familiar y que el que uno está muy conectado. Pero también se trata de buscar nuevas oportunidades. En mi caso particular, quería, uno, probar un poco la experiencia de salir del país. Yo en 2013, yo soy de Cartagena, que es en el Caribe, y bueno, era la primera vez, básicamente la primera vez que salía de Colombia. Decidí por Argentina porque era un país que me llamaba mucho la atención y porque también se empató todo el plan con digamos, una intención de unos amigos en ese momento de poder recorrer un poco lo que era Sudamérica. Entonces, en ese momento bajamos por tierra, hicimos Ecuador, hicimos Perú, hicimos Bolivia, llegamos a Argentina finalmente, pero siempre es una decisión que compromete muchas cuestiones, tanto lo económico como poder probar, en mi caso, que por fortuna me fue bastante bien, poder probar Mm. lo que era estar por fuera de la casa, que es un tema donde se conjugan muchos factores, como lo es el desarraigo, como es el estar con gente de otro país que por más que seamos latinoamericanos y por más que estemos en el mismo continente, somos muy diferentes en todo sentido. Incluso desde Ujú. Ecuador, que son países que son limítrofes con Colombia, ya tenemos muchas diferencias muy marcadas. Sin embargo, siempre hay una especie de conexión por el hecho de ser latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, eh, la verdad siento que he tenido muy buena empatía con los argentinos, etcétera. Pero sí, siempre es una experiencia enriquecedora, por supuesto, culturalmente, académicamente y tener de alguna manera una conexión muy profunda que siento con Argentina lo hace un poco más llevadero sin dejar de ser difícil en algunos momentos. Claro que sí. Gracias por tu generosidad, ¿no? Y sinceridad al contar tu propia experiencia. Germán, ¿qué es un consulado? A ver, nombraron, ¿no? Hay un montón de gente que nos escucha que es descendiente, por ejemplo, de italianos, de españoles, y a veces dice, uy, tuve que hacer un trámite en el consulado por tal o cual cosa. ¿Qué es un consulado? Contanos. Bueno, un consulado es una serie de temas muy prácticos. Nosotros estamos regidos a nivel mundial, no solo el consulado de Colombia, sino todos los consulados por la Convención de Viena de 1963, una convención, digamos, mundial de relaciones consulares. En términos muy prácticos, un consulado es una partecita del país del que venimos. En los países que nos reciben, Colombia tiene alrededor de 200 consulados en todo el mundo, que estamos encargados justamente de unas funciones que nos otorga, por supuesto, cada uno de los países para poder brindar asistencia a nuestros connacionales, en nuestro caso los colombianos y colombianas, ya sea con documentación, con asesoría jurídica primaria, con asesoría social primaria y con la organización de algunos espacios para fomentar un poco la integración de los colombianos que están acá en Argentina, que es mi caso. Eh, Eso a grandes rasgos es un consulado, a diferencia de la embajada, por ejemplo, que tiene unas funciones un poco más políticas de relacionamiento institucional con el gobierno nacional, en este caso en Argentina. Los consulados tenemos unos relacionamientos mucho más puntuales con los hospitales, con las entidades, por ejemplo, educativas, con las entidades que forman a las personas para el empleo, por ejemplo, porque justamente nuestro contacto es
todo el día, todo el tiempo, en cualquier momento, con los ciudadanos que necesitan de alguna especie de ayuda en ese sentido. Entonces nosotros como Bien. cónsules estamos Ujú. obligados por la ley a tener ese contacto muy directo con la ciudadanía, a poder escuchar, a poder ser esa puerta primaria a donde los colombianos que tienen algún tipo de problema, ya sea que tienen problemas con la justicia, que tienen problemas de identificación, que se les perdió un pasaporte, por ejemplo, la primera parte donde tienen que acudir es aquí al consulado. Bien. ¿Hay consulados en todas las provincias en Argentina, querido Germán? Vos estás en Buenos No, Aires. ¿En Buenos Aires nuclea todo el país? nosotros, como somos el único consulado de Colombia en Argentina, es el consulado que está en Buenos Ah, Aires, mira. pero tenemos jurisdicción en todo el territorio argentino. Es un territorio grande, Argentina es el octavo país más grande del mundo y tenemos nosotros la misión de poder llegar a la mayor cantidad de personas que vivan acá en Argentina, colombianos por supuesto. Entonces nosotros durante el año estamos haciendo unas jornadas que se llaman consulados móviles. ¿Qué es el consulado móvil? Es el Ujú. desplazamiento que hacemos todo el equipo consular a cada una de las provincias. Este año hemos hecho hasta la fecha 22 consulados móviles, arrancamos en febrero y hemos ido a Posadas, hemos ido a La Plata, hemos ido a Mendoza, a Córdoba, por supuesto que hemos ido, que es la segunda ciudad que tiene más concentración de colombianos acá en Argentina. Hemos ido a La Rioja, que hemos estado en Santa Fe, recién la semana pasada estuvimos en Mar del Plata y la próxima semana si todo sale bien con el paro que está anunciado, vamos a estar en Posadas, Sí, eh, en el bien. norte de Argentina, y terminamos seguramente con Mendoza. Lo que es Córdoba y Mendoza, por ejemplo, que son ciudades muy principales en donde hay una gran concentración de colombianos, tratamos de ir 2 veces al año. Pero es justamente eso, poder trasladar los servicios consulares a los colombianos que están por fuera de Buenos Aires, porque bueno, entendemos que las distancias, los costos, etcétera, pueden dificultar cualquier tipo de Claro. diligencia que tiene que hacer la gente y tratamos nosotros de poder hacer esa cercanía y esa facilitación a los colombianos. Claro. ¿Ustedes llegan el registro, Germán, de cuántos colombianos hay en la Argentina? ¿También tienen estadísticas al respecto de ello? Sí, el tema de estadísticas es muy complejo y Verónica, por un tema muy puntual y es que la migración es una población muy fluctuante. Los migrantes vienen, los migrantes Claro. van. Darte un ejemplo, yo viví aquí hace 10 años y mi DNI todavía estaba vigente después de 10 años de estar acá. Entonces, de Ah, alguna mira manera, vos. como que los registros son muy cambiantes. Nosotros, para tener una idea de los colombianos que están acá, tenemos varias fuentes de información. Uno, tenemos cifras de RENAPER, que es la entidad pues, que genera el DNI Ujú. en Argentina, que tiene una cifra de 118.000 colombianos radicados. Eso quiere decir 118.000 colombianos y Ujú. colombianas que tienen su documento argentino. Por otro lado, tenemos cifras del censo que recién se hizo en Argentina, creo que fue en 2022, que las cifras se conocieron hace poco. Allí registramos un número de colombianos de alrededor de 60.000, pero con la particularidad claramente que la gente, el censo generalmente tiene también unos subregistros, gente que vivía en una casa, ya no vive en ese lugar, se mueve, etcétera. Y por supuesto que tenemos un registro de personas de la que no tenemos registro. Nos encontramos en esa labor consular con gente que ni siquiera tiene documentación colombiana y que es justamente la que buscamos documentar de alguna manera para que puedan acceder también a la oferta que tiene el Estado argentino para los inmigrantes, etcétera. Entonces, en todo Bien. esa cantidad de cifras que te cuento, nosotros también tenemos un registro consular, que es como la gente colombiana nos dice a nosotros que está acá en Argentina de alguna manera para poder brindar asistencia en caso de que se requiera. Calculamos que hay alrededor de 110.000 colombianos en toda la Argentina, con mayor concentración en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y seguimos en varias de las provincias, como puede ser Córdoba, como puede ser Rosario, como puede ser Mendoza, y en el norte de Argentina, sobre todo lo que es Salta, Jujuy, todo lo que está muy conectado con Chile y Bolivia, también tenemos una parte importante de colombianos allí. Bueno, Verónica, realmente nosotros del consulado hemos querido para este año y para los que vienen durante la gestión poder ampliar el número de consulados móviles que se hacen alrededor de toda la Argentina. Como te mencionaba anteriormente, somos el único Sí. consulado de Colombia en todo el territorio de Argentina, que es muy grande, y hemos emprendido esa tarea, poder llegar a más sitios
poder reducir o servir como una especie de alivio para los colombianos que están en precariedad económica, que les cuesta mucho venir hasta Buenos Aires para hacer sus trámites de pasaportes, de cédula de ciudadanía, etcétera. Y hemos empezado a tener ese contacto con los colombianos a través de los canales que tenemos a disposición. Justamente este año abrimos redes sociales, no habían antes en el consulado redes sociales, y por ahí tratamos de mantener un contacto muy cercano con los colombianos que tienen consultas puntuales sobre su documentación, sobre algún problema que tienen, ya sea jurídico, ya sea en términos sociales, porque tenemos una población colombiana importante que está en términos de precariedad económica, que tiene una situación de pobreza que requiere algún tipo de orientación consular, etcétera. Y por otra parte, nosotros desde el consulado tenemos un programa que se llama Colombia nos une. Es un programa de la Cancillería de Colombia en general que está por todo el mundo, pero en el consulado de Buenos Aires ha podido hacer algunos proyectos muy importantes, como lo es la Semana de la Salud, que se realizó el pasado 16 de septiembre, en donde hubo más de 800 citas confirmadas acá en el consulado. Para que tengas una idea de ese programa, de esa Semana de la Salud, el consulado se vuelve todo un hospital. Todas las oficinas que ves aquí en ese momento se convierten en hospitales y tenemos atención de médico clínico, ginecología, oftalmología, cardiología, quiropraxia, kinesiología, 14 especialidades que fueron las que hicimos en septiembre pasado gratuitamente para toda la comunidad que se pudiera acercar. Nuestra idea es que el próximo año podamos extender justamente esta jornada a Córdoba, donde tenemos una población también importante de personas colombianas, pero hay otros proyectos que desarrollamos, como puede ser la celebración de nuestro Día de la Independencia, que es el 20 de julio. Eh, Estamos en este momento en la ejecución de un proyecto importante de escuela de fútbol para niños de entre los 4 años y los 16 años que se está haciendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también estamos promoviendo la participación de los consulados en todo el territorio argentino en la Mesa Nacional de las Migraciones, que es una ley que se recién aprobó en Colombia para que la migración que está por fuera de Colombia pueda tener participación en las políticas migratorias del país. Que no sean los colombianos que están en Colombia quienes sean los únicos encargados de hacer las políticas migratorias, sino que la migración colombiana que está por fuera del país, que somos alrededor de 5 millones de colombianos, podamos tener voz y voto en la confección de la política migratoria de Colombia. Entonces, son muchas las formas en que el consulado está en contacto con las personas. Nosotros estamos en, contacto, en constante participación en algunos eventos que realizan las ciudades puntuales, y claramente nuestro consulado, que como lo ha pedido el presidente Gustavo Petro, sean consulados de puertas abiertas. Ese es un consulado en el que recibimos a la gente, por fortuna estamos llenos todos los días, pudiendo resolver algunos asuntos, siempre teniendo en cuenta que nuestra función es poder ayudar, poder alivianar esas cargas que seguramente la gente trae. Nadie, como siempre lo he dicho, nadie llega a un consulado digamos, sin problemas. Generalmente la gente que viene a un consulado tiene un problema que resolver, ya sea que no tiene pasaporte, ya sea que lo atracaron, que le robaron los documentos, que está pasando por una situación económica difícil, una situación de salud difícil, y el consulado tiene que servir para eso justamente, para poder ser esa primera mano que se extiende para poder ayudar a las demás personas. Me quedé pensando, Germán, ese día donde el consulado se convierte en un hospital, ¿no? Con estas especialidades varias. Te pregunto cuál es el acceso a la salud de los colombianos en la Argentina, generalmente dónde van, si van a hospitales públicos, si no consiguen turnos como no lo consigue el propio argentino tampoco. ¿Qué es lo que te cuentan ellos con respecto al acceso a la salud? Digamos que Argentina, el régimen migratorio argentina es un régimen, a mi juicio, bastante abierto. Eso es lo que ha sido durante muchos años, y por eso es importante que los colombianos que llegan a Argentina puedan hacer la radicación en Argentina, es decir, que puedan tener su Sí. documentación argentina para tener la facilidad de acceder a los al servicio de salud público, porque como lo establece la ley argentina y la Constitución, las personas que están radicadas acá, sean argentinos o no, tienen los mismos derechos a poder acceder a este tipo de servicios, etcétera. Eh, Generalmente hay buen acceso. Generalmente las personas que tienen mayor dificultades son las que están atravesando una situación de alguna manera no prevista, que tienen un accidente, que tienen un tema médico
crónico, etcétera, son las que más tienen Mm. dificultades. Por supuesto que nosotros a través del consulado hacemos algunas gestiones para poder garantizar muchas de estas atenciones, pero personalmente puedo decir que nos ha ido bien en general y que los problemas seguramente que tienen los colombianos para acceder al servicio de salud no son necesariamente por su condición de colombianos y de extranjeros en ese país, sino que son los problemas en general que tiene cualquier persona que vive en Argentina, que puede tener un mismo argentino que Mm. vive acá. En ese sentido, creo que Argentina, y es algo que agradecemos mucho nosotros como la función consular, es que Argentina ha sido un país abierto a migrantes, ha sido un país muy que recibe muy bien a los migrantes y a la gente que quiere venir a trabajar acá, y eso nos facilita todo. Pero siempre recalcarle a los colombianos que nos están escuchando en este momento, los colombianos y colombianas que hagan su radicación en Argentina, que puedan presentar su documentación al día y que puedan tener su DNI argentino para que sea Argentina quienes pueda acogerlos de mejor manera. Sí, estábamos hablando con Mariana, que en Córdoba, donde está Mariana, yo me encuentro en Buenos Aires como vos, cómo hay mucha cantidad, ¿no? De colombianos, también hermanos venezolanos, que están trabajando en diferentes lugares. Y cuando trabajan en la posición de atención al público, hay mucha diferencia, ¿no? Porque la amabilidad y hay características de ustedes que son maravillosas. El darse, ¿no? Atentamente a aquel que entra a algún local, a algún negocio, realmente es inconfundible. ¿Cómo es la situación laboral de los residentes, querido Germán, y aquellos que vienen en busca, vos me decís, de quizás mejor trabajo, mejor situación económica? Bueno, creo que la situación en general de Argentina nos afecta a todos, a los colombianos también, por supuesto, que representa una afectación. Eh, Hay diferentes, digamos, tipos de ocupación de los colombianos en Argentina, porque muchos de los colombianos, yo creería que alrededor de la mitad o un poco más de la mitad, son personas que vienen con una preparación de alguna manera alta, vienen con estudios Sí. profesionales, vienen a hacer posgrados, vienen mucho a hacer posgrados en medicina. Muchos de los colombianos que nos encontramos, al menos en Ciudad de Buenos Aires y alrededores, son médicos que están haciendo sus internados, Ujú. etcétera. Pero también hay muchas personas que se emplean, por ejemplo, en labores como en los restaurantes, en las cocinas. La gastronomía es uno de los, digamos, de los motores de alguna manera económicos para los colombianos acá en Argentina, porque muchos terminan haciendo la comida que se vende en Colombia, las arepas, los tamales, Ujú. los jugos, etcétera. Hay una particularidad con la migración colombiana y tiene que ver en el norte de Argentina. Muchos están dedicados a fabricar muebles. Me preguntas por qué. Mm. Es un tema que estamos, pues cuando estamos con ellos hablamos mucho, pero se dedican, tienen fábricas de muebles, madera, y fabrican muebles justamente porque nos dicen que pueden venderlo a buen precio y que tienen algunos temas de diseño y de calidad que a los argentinos, al menos en el norte de Argentina, les gusta mucho. Hemos encontrado esa particularidad en esas regiones, lo que te comentaba, lo que podía ser Salta, Jujuy, eh, muchos colombianos dedicados a ese negocio. Pero en general, la población colombiana es muy estudiantil, tiene también unos niveles de preparación importantes y por supuesto que con nuestros hermanos de Venezuela también tenemos mucho contacto, porque nosotros, primero, es un país muy hermano del que tenemos muchos venezolanos en Colombia, pero además mucho vínculo de colombiano con venezolano porque tenemos hijos de colombianos que nacieron en Colombia y que nacieron en Venezuela o hijos Ah. de venezolanos que son colombianos o colombianos retornados de Venezuela que están acá en Argentina, etcétera. Entonces nosotros tenemos mucho contacto constante con hijas de venezolanos que son colombianas, etcétera, a quienes estamos haciendo también los trámites y podemos ayudarle en lo que más podamos. Entonces, nuestra relación, por supuesto, de laboral de los colombianos acá es compleja, por supuesto que sí, como seguramente le está pasando a muchos argentinos en este momento, pero también hay una parte que se desempeña mucho en esas labores que tienen que ver con la medicina, etcétera. Bien, Germán, ¿por qué emigran los que emigran, no? Los hermanos venezolanos en semanas anteriores nos contaban, bueno, es la situación se reconoce a nivel mundial. En Colombia, ¿qué sucede? ¿Por qué las personas migran? Si migran solas, si migran en familia, si primero migra un integrante de la familia y después el resto. Contanos sobre eso.
Creo que tenemos muy identificadas dos tipos de migración. La primera es una migración académica y estudiantil muy fuerte. El acceso a la educación, sobre todo de posgrados, en Argentina es mucho más fácil que en Colombia, por muchas cuestiones, por el tema de los precios, por el tema también a veces de la calidad. En Colombia tenemos muy buenas universidades, por supuesto, pero en Argentina eh, hay una facilidad que yo la viví cuando estuve acá. De pronto para mí en ese momento tenía 23 años, hace 10 años. En ese momento para mí era muy difícil costearme en Colombia un posgrado, mientras que Argentina podía ofrecerme esa facilidad, además de brindarme toda la oferta cultural, toda la oferta del razonamiento con otra cultura, con otro país diferente a Colombia, por supuesto. Y, y tenemos también una migración que está llegando a Argentina por los lados de Antofagasta, eh, Salta, todo lo que está, digamos, en limítrofe con Chile, que es una población que lamentablemente viene expulsada de Colombia, porque hoy Colombia, como ha sido durante muchos años, vivimos también el conflicto armado y tenemos muchos desplazados por la violencia, muchas personas cuya vida está amenazada, que vienen bajando desde Colombia. Ese tipo de migración, por ejemplo, es la migración que decimos que no viene en avión, sino que viene bajando país por país, llega a Chile, pasa a Argentina, y es otro tipo de población que es más del Pacífico colombiano, del sur del país, que tiene este tipo de características. Generalmente son población afrodescendiente que están violentadas digamos, por el conflicto armado en Colombia. Por supuesto que nosotros también brindamos una asistencia puntual en colaboración con la Unidad para las Víctimas, que es una entidad que funciona en Colombia, y con ellos tratamos en muchas veces de poder agilizar los procesos de reparación que tiene el Estado colombiano. Pero son esas dos tipos de migración los que mayormente tenemos identificados acá en Argentina. Sí, Germán, ¿cómo está el conflicto armado en Colombia? ¿Cómo está la situación en este momento? Y se ven por eso muchos hermanos colombianos a migrar, como nos estabas contando. Bueno, realmente dos cosas. La migración que está llegando hoy afectada por el conflicto no fue que salió ayer de Colombia o salieron el año pasado. Generalmente están en otros países limítrofes con Argentina y empiezan a buscar otras Sí. alternativas de vida. Por eso se están ubicando hoy en el norte de Argentina. El conflicto en Colombia, después de lo que fue el 2016, cuando se firmó el acuerdo con las FARC, un grupo guerrillero, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en ese momento, por supuesto que ha tenido eh, una disminución. Sin embargo, la falta de presencia del Estado en esas zonas que fueron abandonadas por las FARC en su momento fueron ocupadas por otros grupos armados. Entonces hoy en Colombia tenemos una diversidad de actores armados cuyos de alguna manera fines no están relacionadas netamente a la revolución, como puede ser, sino también al narcotráfico. El gobierno colombiano, por supuesto, y en cabeza del presidente Petro, ha abierto la posibilidad a un diálogo muy extendido con estos grupos armados, siempre teniendo de alguna manera sobre la mesa que el diálogo es la mejor alternativa para poder dar un fin al conflicto armado en Colombia. El presidente Petro, a través de los comisionados de paz, ha podido abrir varias mesas con varias organizaciones armadas, como pueden ser el ELN, como pueden ser las disidencias justamente de las FARC, con otros actores paramilitares, etcétera, y esas mesas están en negociación. Por supuesto que ha sido difícil, porque de alguna manera le ha costado políticamente al presidente Petro. Muchas personas consideran que la forma de poder combatir a los armados es justamente con una represalia armada, pero el presidente ha optado justamente por poder abrir la mesa de diálogo, poder abrir oportunidades justamente a las personas que decían dejar las armas, como puede ser el ideal. Pero en términos generales hay una situación, digamos, en medio de los diálogos que se están desarrollando en Colombia, también hay represalias por parte de los grupos armados, hay hostigamientos, el Estado también haciendo una respuesta con las capacidades militares que tiene el Estado, y es una situación compleja. Por supuesto, el conflicto en Colombia es un conflicto muy rural también, de alguna manera en las ciudades principales como pueden ser Bogotá, como puede ser Medellín. Si bien hay una afectación, la mayor afectación la tienen las personas que viven en la ruralidad, los campesinos, los que se dedican a los Claro. cultivos, etcétera. Pero esa es la realidad que hoy tiene Colombia, por supuesto, con un gobierno que intenta cada vez avanzar
hacia la búsqueda y hacia la ampliación de las formas de terminar un conflicto a través del diálogo. Por supuesto, Ahora Verónica, sí. como somos tan diferentes, en Colombia, en todas las regiones que tenemos, como sucede en varios países, por allá tenemos la particularidad de que tenemos todos los pisos térmicos, desde el Caribe, desde el nivel del mar hasta los nevados. La música varía mucho de toda la región. Ahora estábamos escuchando a Jorge Celedón, que es con este vallenato que se escucha sobre todo en el Caribe, en todo el país, pero particularmente en el Caribe Sí. se escucha mucho. Y también estábamos escuchando antes que todo a Carlos Vives con una versión del Amor de mi Tierra, creo que era esa canción, que es divina Sí. además. Y justamente en esa versión podemos escuchar un poco como varias representaciones de la música del país, pero tenemos el Caribe, donde está el vallenato, donde se escucha mucho la salsa, también estamos en el Pacífico, donde hay unos ritmos Ujú. muy justamente del Pacífico, también se escucha mucho la salsa, está la música más andina en Bogotá y Medellín. Hoy en Medellín, por ejemplo, que se escucha mucho reggaetón y que es como una de las capitales mundiales del género, etcétera. Y bueno, para el parte de los llanos orientales que tenemos otro tipo de música, un poco más con arpa, con otros cantos un poco más bucólicos de alguna manera. Entonces, sí, de verdad que la gran variedad de música que hay en Colombia es admirable, con grandes músicos, por supuesto, y con gran respeto y Sí. admiración por la música y la música de otros países. Esa conexión que hemos tenido desde siempre con Argentina, creo yo. Medellín, por ejemplo, es una ciudad donde se escuchó mucho el tango de Gardel. De hecho, Gardel muere en un Mm, vuelo llegando a Medellín claro. previo a una presentación. Ujú. Y esa conexión histórica que ha tenido Colombia con Argentina, con el rock, con Fito Páez, con Cerati, con toda esta, digamos, camada de músicos que nos influyeron, por supuesto, en Colombia, a todas nuestras generaciones, a nuestros papás, y que hoy, por supuesto, que vivimos también nosotros. Bueno, bueno, como abrimos el campo a nuestra comunidad para que haga preguntas, Marta está preguntando si podés hablar un poquito sobre los cafetales de Colombia. ¿Por qué es tan rico el café colombiano? Está preguntando Marta desde aquí. ¿Es una actividad preponderante en todo el país? ¿Depende de la región? Contanos sobre eso, Germán. Hoy tenemos café de muchas regiones de Colombia, sin embargo hay una región cafetera que está en Caldas, o lo que tiene que ver con todo Armenia, etcétera, que es la región de Quindío, que es más o menos entre el centro y un poco al sur, donde hay unos climas bastante templados. Yo creo que el clima por ahí es entre 18 y 24 grados, un clima como se le conoce allá de eterna primavera de alguna forma. Esas son las regiones donde hay mucha producción de café, pero hoy encontramos cafés del norte de Colombia, cafés de regiones un poco más frías también. Y sí, el café colombiano tiene esa particularidad de ser bastante suave. A mí me gusta, yo tomo café todos los días. Yo me despierto muy temprano, a las 6 de la mañana estamos arriba. Y lo primero, antes que nada, es tomar café. Y bueno, ya nos vamos acostumbrando también al mate, pero ahí vamos con el café. Es un producto que nos enorgullece, por supuesto, y que hace parte incluso de los, Claro. de los productos estrella que más llevan ingresos del extranjero a Colombia. Ahí está. Están preguntando también si hay alguna especie de feria de emprendedores de Colombia para que se puedan intercambiar productos típicos y demás. ¿Se arman este tipo de eventos Sí, dirigidos justamente quizás por el este consulado año también? hicimos para el 20 de julio, lamentablemente, y quiero decirle a la oyente que la hicimos en Buenos Aires, porque se hizo un evento conjunto con la embajada, que fue la fiesta de Colombia el pasado 20 de julio. Cayó un sábado y hicimos una feria de emprendimientos artesanales y gastronómicos. Lamentablemente, siempre hay algunos inconvenientes con el tema de los permisos. Hay una falla que Claro. tiene de alguna manera la migración colombiana a Argentina, es que está muy poco organizada. Nosotros justamente desde el consulado la semana pasada abrimos un curso gratuito con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es Flaxo, en donde hay alrededor de 160 colombianos formándose para poder fortalecer las asociaciones colombianas en Argentina, porque de esta manera es como mayor podemos beneficiarnos del Estado colombiano para poder acceder a los recursos que el Estado colombiano tiene para los migrantes. Entonces hicimos esa feria donde hubo muchas personas, hubo música, por supuesto, hubo comida, hubo emprendimientos de todos los tipos, de ropa,
de manillas, hubo gente que hacía tapetes, incluso también había uno muy llamativo que era de tapetes. Si se hacen, esperamos que el próximo año pueda ser un poco más grande y justamente con esas organizaciones colombianas que puedan estar por fuera de Buenos Aires, nos encantaría sí o sí poder hacer un contacto con Mm. ellos para poder nosotros plantear los proyectos, trabajarlos en conjunto y mandarlos a nuestra Cancillería para que finalmente puedan tener un apoyo del Estado colombiano. Así es, cuenten con la difusión, ¿eh? Radio María TV, Muchas por gracias. supuesto que sí. Por aquí, María Teresa está preguntando si podés explayarte sobre las características culturales y religiosas de los colombianos. Bueno, los colombianos son muy católicos. Por supuesto que hay libertad de cultos por constitución, pero la gran mayoría son católicos. En mi caso, por ejemplo, yo estoy en colegio salesiano, justamente ahorita veía la foto de María y se me parecía María Auxiliadora un poco como por el vestuario que tiene en ese sentido. Pero en Colombia, muy católico, es un país muy católico, muy ligado a las creencias religiosas en muchas regiones del país y tenemos puntos religiosos muy específicos como puede ser Chiquinquirá, como puede ser Zipaquirá también, donde hay una catedral de sal que es uno de los atractivos más llamativos de esa región. Tenemos el Santuario de las Lajas, que es en Pasto, Nariño también, y por supuesto que las fiestas patronales, como se le conocen en Colombia, como puede ser acá una especie de la Virgen de Luján, por ejemplo, la patrona de Sí. Colombia, por decirlo así, es la Virgen del Carmen, y eso es una fiesta increíble que se hace, sobre todo en el Caribe, pues una fiesta de verdad muy grande, o sea, la gente lo tiene muy en sus adentros, la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, pero cada sector tiene como su propia virgen. Los transportadores tienen una, los empresarios tienen otra virgen, los deportistas tienen otra especie de santo de quien son devotos, etcétera. Pero sí, es un país bastante ligado. De hecho, de manera jocosa dice que es el país del Sagrado Corazón de Jesús. Mirá vos, qué hermoso. Veíamos algún video por allí que nos regalaba Mariana sobre diferentes actividades donde también aparecían algunos niños, aparecían también alguna referencia al deporte. ¿De qué se tratan estos proyectos consulares, querido Germán? Contanos. Bueno, claramente el fútbol termina por ser un factor de conexión entre Argentina y Colombia. Históricamente hemos tenido Sí, jugadores colombianos que han sido glorias en Argentina, Oscar Córdoba, sí. Chicho Serna, toda la gente que estaba en Boca, después estuvo Falcao en River, después estuvo James en Banfield, hoy son jugadores que son muy vistosos en el fútbol internacional y por supuesto el fútbol es algo que nos une. Más allá del histórico 5-0 que siempre se menciona en el 93, nosotros como colombianos respetamos mucho a Argentina. Eh, Mi papá era muy argentino con el fútbol, entonces le gustaba mucho Argentina. A mí me gustaba Boca desde pequeño también, justamente por esa influencia un poco de mi papá. Y hemos querido también llevar el fútbol a los niños y niñas colombianos en Argentina. Hoy tenemos una escuela de fútbol que se está apoyando a través del programa Colombia nos une, en el que asisten niños y niñas desde los 4 años hasta los 16 años. Se hace miércoles, viernes y sábado en un predio acá que se llama del Club Atlanta. Eso es el Open Atlanta, se llama el espacio. Es justamente organizada y ejecutada por una organización colombiana acá en Argentina que se llama ASCAR y ellos son los encargados de hacer esa ejecución, por supuesto, con apoyo del consulado y del programa colombiano SUNE. Ese es ese espacio que estábamos viendo, es un espacio increíble donde hay fútbol, donde hay enseñanza, donde hay deporte, donde hay integración de las familias también, porque claramente en estos espacios donde van los niños y las niñas, van los papás, van los primos, van las mamás, van sus papás argentinos que tienen esposas colombianas o al revés. Entonces son espacios de mucha comunidad, por decirlo así, que por supuesto estamos muy orgullosos de poder apoyar esos espacios para los colombianos y colombianas.
Qué bueno que sea así. La última pregunta tiene que ver con los colombianos que nos están sintonizando en este momento y que quizás están requiriendo de la ayuda del consulado. Y no solamente viven en Buenos Aires, sino en muchas partes del país donde también nos están viendo y escuchando. Germán, ¿cómo hacen para contactarse con el consulado? ¿Cuáles son las vías de acceso para ustedes? Vean, lo más fácil para poder contactarse con el consulado, les voy a dar el correo electrónico del consulado, que es cbuenosaires@cancillería.gov.co. Y si quieren algo más rápido, nos pueden escribir al Instagram, que lo atiendo personalmente yo, que es @consulado colar, así, @consulado colar, todo junto. Tenemos un equipo, digamos, que no está dedicado, pero personalmente nosotros estamos todo el tiempo en Instagram contestando porque es una conexión mucho más fácil. De pronto hay gente que no tiene correo Sí. electrónico, pero sí tiene redes sociales. Entonces, ese canal que hemos habilitado desde hace un año aproximadamente ha sido muy directo. Como te digo, Verónica, yo mismo contesto los mensajes en Instagram a veces porque nos entramos y nos dividimos, bueno, aquí hay una pregunta para Juan, aquí hay una pregunta para Gabriela, esta pregunta también para Joshua, etcétera, y vamos repartiendo como las consultas en todo el equipo. Entonces, y además lo Qué tenemos en bueno el que sea teléfono todo así. el tiempo. Entonces, Claro. la recomendación mía es que quienes tengan alguna consulta muy puntual puedan hacerlo a través de las redes, a través de Instagram, y pues por supuesto en el correo electrónico. Eh, Tenemos una gran cantidad de consultas todo el tiempo, pero tratamos de evacuarlas lo más rápido posible. Bien, recordanos las áreas, porque quizás la gente no tenga claro cuáles son las áreas que se tramitan así, las cosas que se tramitan en el consulado y las áreas pertinentes para ello. Bueno, nosotros en el consulado tenemos el área de pasaportes, está el área de registros civiles, que es, digamos, esa registraduría es más o menos nuestro RENAPER allá en Colombia, que son los que hacen el ID colombiano, el DNI colombiano. Está el área de registro de firmas para las personas que desean enviar algún poder hacia Colombia, etcétera. Tenemos también el área de Colombia nos une, que es nuestro programa que justamente tiene por encargo digamos, la promoción de espacios para la comunidad colombiana acá en Argentina. Tenemos el área de visas para las personas que de alguna manera quieren vivir en Colombia o trabajar en Colombia, etcétera. Y tenemos un área social que atende todos los casos de emergencias médicas, emergencias por precariedad económica, gente en condición de pobreza, etcétera. Y tenemos el área jurídica, en donde atendemos los casos de personas que requieren algún tipo de asesoría en cualquier asunto, ya sea penal, ya sea que está detenido en alguna cárcel argentina. Nosotros, por ejemplo, tenemos contacto con los detenidos colombianos acá en Argentina, los vamos a visitar a las diferentes cárceles que hay en el país. Entonces, esas son las áreas pues que tenemos acá en el consulado. Por supuesto, tenemos también conexión con entidades en Colombia. Si no lo tenemos en el consulado, al menos le podemos brindar un contacto directo con alguna entidad en Colombia, ya sea para pensiones, ya sea para el tema de ahorro para vivienda, tema de víctimas, de unidad para las víctimas también. Entonces, esos son los canales de comunicación y esas son las áreas que tenemos en el consulado para brindar.